Bueno chicos, entonces hoy vamos a continuar con nuestras clases de ciencias. El día de hoy vamos a desarrollar un tema, pero que tiene que ver del área de química. Para este segundo periodo vamos a trabajar sobre los elementos químicos y sobre la tabla periódica. Entonces, cuando hablamos de elemento químico, estamos refiriéndonos a un tipo de materia que está compuesta por átomos de la misma clase y que además cuentan con un número determinado de protones en su núcleo. Recuerden que el núcleo es la parte central y recordemos también que los protones son esas partículas que tienen una carga, ¿quién se acuerda? ¿Positiva, negativa, neutra? Profe, Dime, José Luis. positiva, ¿no? Sí, muy bien, José Luis, gracias. Entonces, estos protones tienen esa carga positiva y se van a encontrar dentro del núcleo del átomo. Los diferentes elementos químicos son representados por unos símbolos, los cuales generalmente son signos que están abreviados y que se usan para identificarlos entre sí. Los nombres de los elementos químicos van a estar relacionados con diferentes cosas. Unos van a estar relacionados con nombres de planetas, otros con nombres de científicos que fueron los que los descubrieron, otros con nombres de lugares, algunos hacen referencia a aspectos mitológicos y otros hacen referencia a las características que tienen esos elementos. Entonces digamos que esas son más o menos las características o la forma en la que se nombran estos elementos. En la mayoría de las veces los símbolos químicos los vamos a encontrar escritos de determinada manera. Entonces generalmente se derivan de un nombre que está en latín o en griego y ese es el nombre que se le va a dar de referencia para el elemento. Siempre vamos a encontrar que el nombre de cada símbolo se escribe con una letra mayúscula inicial. Entonces, para diferenciar esos elementos que tienen un símbolo químico que comienza por la misma letra, entonces lo que se hace es que se les agrega al lado derecho una letra minúscula, generalmente relacionada con el nombre pues del elemento. Entonces, si miramos ahí en el ejemplo, vamos a tener que el nitrógeno, este tiene su nombre derivado del griego nitrum, y su símbolo químico es una N mayúscula, así solita. Pero si miramos entonces el neón, que también empieza con N, su letra pues inicial, primero este tiene su nombre derivado del griego, neos, y acá lo que vemos es que al tener pues una N mayúscula, para poderla diferenciar del nitrógeno, aparece a la derecha con una E minúscula, o sea que así lo vamos a encontrar en nuestra tabla periódica, N mayúscula, E minúscula, para poderlo diferenciar de cuál, del nitrógeno y de los otros elementos que tengan como letra inicial la N. Otro ejemplo que vemos allí es el mercurio, ¿cierto? El mercurio entonces vemos que tiene su nombre en honor a un planeta y este nombre viene o proviene, su abreviación más bien, del griego hydrargyrus y su símbolo es una H mayúscula y una G minúscula. Ahí me disculpan pues la pronunciación del griego. Bueno, por otra parte entonces, los símbolos de los últimos elementos que están ubicados generalmente en el sistema periódico moderno, es decir, los que están del 113 para arriba, estos van a derivar su nombre del número que tienen en latín y sus símbolos no tienen una ni dos, sino que tienen 3 letras. La primera igual va en mayúscula y las dos siguientes aparecen en minúsculas. Entonces vemos ahí el ejemplo del elemento número 113 precisamente, que es el ununtrio, y su símbolo en la tabla periódica va a ser U mayúscula seguido de la U y la T minúsculas. Ahora bien, todos los elementos descubiertos hasta la fecha han sido organizados en algo que conocemos como la tabla periódica. Entonces, esta ha sido el resultado del aporte de muchos científicos. De pronto en el documento, los que ya lo leyeron, ahí van a encontrar una serie de científicos con sus aportes a la tabla periódica, pero hoy quiero que nos enfoquemos en 2 de ellos. El primero es el señor Mendeleev, quien ordenó los elementos según las masas atómicas, dejando entonces unos espacios en blanco para aquellos elementos que hacían falta por descubrir. Los elementos con propiedades similares quedaban agrupados en columnas o grupos.
Vemos entonces en la imagen cómo se vería la tabla periódica propuesta por Mendeleev, en donde hacían falta los gases nobles. Entonces digamos que ahí todavía no tendríamos la tabla periódica como la que conocemos hoy en día. Ahora pasamos a hablar de quien logró precisamente el diseño de la versión actual que tenemos de la tabla periódica, y es el francés Alfred Werner, quien fundamentó el diseño de la tabla moderna basándose en algo que se llama la ley periódica. Básicamente esta ley lo que dice es que las propiedades de los átomos son funciones periódicas de sus números atómicos. Acá es muy importante que recordemos que el número atómico se va a representar con la letra mayúscula Z, y este número corresponde a los protones que tiene el átomo dentro de su núcleo, es decir, en el centro. También tengamos en cuenta que estos elementos están ordenados en orden creciente de los números atómicos, es decir, de menor a mayor. Precisamente esta organización de los elementos es la razón de ser de la tabla periódica, en donde vamos a tener entonces los elementos clasificados, organizados y distribuidos conforme a ¿qué? A su configuración electrónica, también a sus propiedades y también teniendo en cuenta las características que tiene cada elemento. Si vemos allí en el ejemplo, tenemos el oxígeno, ¿sí? El oxígeno entonces presenta 8 protones, 8 neutrones y alrededor presenta sus electrones, que también son 8. Bueno, acá vemos el esquema de la tabla periódica. Acá encontramos los elementos representativos que van a aparecer de color rosado. Tenemos también los elementos de transición que aparecen de color fucsia. Tenemos los elementos de transición interna que son los que aparecen de color azul. Y tenemos finalmente los gases nobles, que eran los que no aparecían dentro de la tabla periódica propuesta por Mendeleev, y esos aparecen de color naranja. Bueno, para finalizar esta parte introductoria vamos a explicar cómo es la estructura de la tabla periódica, ¿sí? Iniciando entonces con que hasta la fecha se tienen 118 elementos conocidos. Sin embargo, pues es un número que va a seguir cambiando en la medida en que se logren reconocer nuevos elementos. Por su parte, los elementos se conocen según su número atómico, ¿sí? El cual ya habíamos dicho que es el que se representa con ¿cuál letra? Ahí aparece. Con la Z, profe. Exacto, con la letra Z. Con la Z mayúscula. Muy bien, Oscar y José Luis. Entonces, tenemos también que las filas de la tabla periódica van a denominarse periodos. Y lo que está en columnas lo vamos a llamar grupos o familias. Entonces, las 8 columnas que contienen los elementos principales o representativos, recordémoslos entonces acá, que esos elementos representativos son los que aparecen de color, eso es como rosadito. Esos elementos se identifican con la letra A mayúscula. Y en la última columna están los gases nobles dentro de ese grupo de los elementos principales o representativos. En la región intermedia de la tabla, más bien les dejo acá para que veamos la tabla, en la región intermedia de la tabla se encuentran 8 grupos representados con una letra B mayúscula, que son los elementos de transición, entonces así los podemos identificar. Los elementos de transición interna están ubicados en las 2 filas que aparecen en la parte inferior, es decir, los que están en color azul claro. La tabla periódica cuenta con 7 periodos que corresponden a los 7 niveles de energía. Los números que están en romano representan la valencia del grupo. Entonces, cuando hablamos de la valencia, estamos hablando del número de electrones que debe recibir o que por el contrario debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Quiero que nos devolvemos acá y miremos algo. Este es el ejemplo del oxígeno. Recordemos, el oxígeno tiene en su núcleo 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Entonces, protones, carga positiva, neutrones, carga neutra y electrones, carga negativa, ¿sí? Ahora sí, volvemos acá. Entonces, el nivel más lejano es precisamente ese nivel de valencia. Recordemos que el oxígeno en total tiene 8 electrones, pero cuando estamos hablando de nivel de valencia, debemos enfocarnos en la capa más externa que tiene. Miren que hay 2 en la parte interna
y 6 en la parte más externa, para un total de 8 electrones. Entonces, ese nivel de valencia siempre lo vamos a identificar mirando la capa más externa de nuestro elemento. Básicamente, cuando se hacen enlaces entre los elementos, que es lo que ustedes, digamos, van a ver más adelante en otros grados, entenderán cómo se usan estos electrones de valencia. En el oxígeno puntualmente, que es el que estamos pues hablando, por ser un elemento electronegativo, o sea que pertenece a un grupo de los no metales, tiende a ganar electrones cuando hace enlaces con otro elemento, como por ejemplo si hiciéramos un enlace con el calcio. Si hacemos un enlace de oxígeno con calcio, vamos a formar óxido de calcio, que es un tipo de cal. Acá vemos entonces la forma como está organizada la tabla periódica actualmente. Vamos a observar un video donde podemos percibir un poquito cómo ha evolucionado esta tabla periódica en 300 años. Entonces, ahí vamos viendo el conteo. Vamos viendo ese conteo de los años. Empezamos con 1700. Entonces miren en los años 1700 los poquitos elementos que habían sido descubiertos hasta esa fecha. Digamos que en algunos momentos vemos que se queda muy quieta en cuanto a descubrimientos de nuevos elementos, pero luego empieza a crecer aceleradamente el descubrimiento de cada vez más elementos. Miren que aparecen unos colores diferenciados en las tablas periódicas, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también más adelante, porque recordemos que dentro de estas tablas periódicas vamos a encontrar algunos que son metales, otros que son no metales, otros que son el grupo de los halógenos. Entonces, dependiendo de las características, es que van siendo agrupados y organizados allí en la tabla periódica. Acá ya vamos en los 1800, 1900, cada vez nuestra tabla periódica se va viendo más completa, obviamente en comparación con la que ya conocemos, con la que ya todos hemos trabajado en algún momento. Ya nos vamos acercando hacia la tabla periódica como la tenemos en la actualidad. Poco a poco entonces vamos llegando al año 2000. Y vemos que ahí prácticamente ya tenemos los 118. Ya más adelante vamos a ver entonces estos grupos, cómo han sido organizados y qué características son las que tienen los metales, los no metales, los halógenos, los gases nobles, para que entendamos un poco mejor qué es eso de esos elementos que vemos ahí, para qué sirven. Entonces, chicos, hasta acá sería nuestra clase del día de hoy de la parte de química, haciendo la introducción de la tabla periódica. ¿Tienen alguna inquietud con lo que vimos hoy o les quedó claro? Todo está claro, profe. Está claro, profe.